saludo en el nombre del Señor. Como siempre, mi familia, mis hermanos y hermanas, gracias por estar aquí nuevamente en esta nuestra unión, el punto que nos une cada semana, nuestra fe en vivo. Vamos a hablar hoy de la nueva evangelización, pero vamos a hablar de los nuevos evangelizadores. Por eso es que hoy, ustedes ven que no tengo a nadie aquí acompañándome en el estudio. Ustedes son mis invitados. Así que cada uno de ustedes siéntase, que hoy le digo, ven, siéntate aquí conmigo en el estudio, porque de lo que vamos a hablar nos tiene que tocar a usted, a mí y a cada uno de los bautizados. Pero como siempre vamos a ponernos en manos del Señor para entrar ya en materia. Y he tomado lo que se llama la oración del evangelizador. ¿Usted es evangelizador? ¿No lo sabe? Créame, después de este programa usted lo va a saber muy bien. Pero si todavía tiene la duda si usted es un evangelizador o una evangelizadora, o debe de ser un evangelizador o una evangelizadora, únase conmigo haciendo esta oración. Señor Dios mío, escucha mi oración. Que tu misericordia escuche mi deseo. Que no me abrace en aras de intereses puramente personales, sino que busque ser útil al amor fraterno. En mi propio corazón estás viendo que esto es lo que quiero. Permíteme ofrecer el servicio de mi pensamiento y de mi lengua, pero dame también la misma ofrenda que voy a presentarte, porque soy pobre y necesitado, mientras que tú eres rico con todos los que te invocan. Tú que estás libre de preocupaciones, te preocupas de nosotros. Purifica mis labios por dentro y por fuera, de toda temeridad y de toda mentira. Que tus escrituras constituyan para mí un encanto lleno de pureza. Que no me engañe en ellas, ni con ellas sirva a otros de engaño. Y Señor, que tu palabra que me envía a ser un apóstol, un evangelizador, un mensajero tuya, la haga yo realidad en mi vida. Señor, escúchame en este día y ten piedad de mí. Amén. Bueno, pues entonces vamos a hablar de la nueva evangelización. Pero estamos ya en un nuevo mes, el mes de junio. Y yo no sé si a estas alturas usted ya ha todos estos días orado junto con el Papa con las intenciones que nos presenta el apostolado de la oración. Se las voy a dar porque tienen que ver muchísimo con el tema que vamos a tocar el día de hoy. Usted sabe que son dos las intenciones que cada mes se nos piden, el unirnos con el Santo Padre. Vamos a hablar de la general. Dice que prevalezca entre los pueblos una cultura de diálogo, escucha y respeto mutuo. Se la repito, que prevalezca entre los pueblos una cultura de diálogo, escucha y respeto mutuo. Permítame un momento solamente para hacer un comentario sobre esta intención. Que prevalezca entre los pueblos una cultura de diálogo, escucha y respeto mutuo. Si se nos pide orar por esto, quiere decir que no lo hay realmente como Dios quisiera. Esta cultura de diálogo, de escucha y de respeto mutuo entre los pueblos. Es más, yo casi me atrevo a decir de que existe todo lo contrario. Creo que entre las naciones no hay mucha realmente escucha, no hay mucho diálogo, no hay mucho respeto mutuo. Allá en mi país tuvimos uno de los próceres de la patria, Benito Juárez, que dijo una frase que me parece que es muy apropiada para esta intención. Y dijo Benito Juárez allá hace muchos años, el respeto al derecho ajeno es la paz. El respeto al derecho ajeno es la paz. Esta intención tiene que ver con esto, porque no creo que hay diálogo entre los pueblos. O sea, por lo menos un diálogo sincero, un diálogo buscando el bien común. Si existe diálogo es para que cada uno logre su propio interés, no importa lo que cueste al otro. Y hablando de naciones, desgraciadamente así es. Escucha, mucho menos. Si nosotros a nivel humano hemos perdido la capacidad de escuchar, oímos pero no escuchamos, entre naciones tampoco nos escuchamos mucho. Y respeto mutuo, desgraciadamente, creo que también hay una gran carencia de eso.
Y digo que esta intención tiene que ver con todo lo que vamos a hablar más tarde porque tiene que ver todo esto con la nueva evangelización. Porque vamos a poner una cosa ya de una vez por todas claras. La nueva evangelización tiene que traer la nueva cultura que ya nos hablaba tanto nuestro querido beato Juan Pablo, la cultura del amor. Vamos a la misionera porque también tiene que ver con esto. Que allí donde más se nota la influencia de la secularización, las comunidades cristianas puedan promover con eficacia una nueva evangelización. De nuevo, como no, con mucho gusto. Que ahí donde más se nota la influencia de la secularización, las comunidades cristianas puedan promover con eficacia una nueva evangelización. Todo esto está envuelto en la misma problemática que creo que somos sinceros, si somos honestos, tenemos que reconocer. El mundo anda de cabeza. El mundo anda de cabeza. Y realmente esta influencia de la secularización, que lo podemos poner, no voy a entrar en toda una teología de la palabra, lo podemos poner como la mundanización. Y dice que ahí donde la influencia de la mundanización ha penetrado, yo creo que si somos, repito, honestos, tendremos que reconocer que ha penetrado por todos lados y quizás en nosotros mismos. Es cierto, en alguna u otra forma nos hemos mundanizado y tenemos que entonces permitirle a Dios que venga algo que nos pueda librar de esta influencia, de esta infección que tenemos a nivel nación, que tenemos a nivel personal. Esta mundanización, esta secularización. Y entonces nos piden que las comunidades cristianas, ¿cuáles son estas? Usted y yo, cada familia. Acuérdense que la familia es la primera célula de la sociedad. Después hablemos de las parroquias, hablemos de las diócesis, hablemos de los movimientos eclesiales. O sea, estamos hablando de la iglesia en general. Que las comunidades cristianas puedan promover con eficacia una nueva evangelización. ¿Qué le parece? Una nueva evangelización. Pero yo creo que usted está de acuerdo conmigo de que quizás hoy día se ha hablado mucho de la nueva evangelización y muchos de nosotros podemos decir, bueno, estamos un poco ya cansados de la nueva evangelización. Se habla mucho de nueva evangelización, ¿verdad? ¿Está de acuerdo conmigo? Se habla mucho de esta nueva evangelización, nueva en su ardor, nueva en sus métodos, nueva en su expresión, pero quizás estamos ya un poco como pues aburridos o en forma también quizás un poco pragmática, estamos un poco pues decepcionados de que se habla de nueva evangelización, pero como decimos, todo mundo habla de ella, pero muy poca gente realmente la pone en práctica. Quiero, antes de entrar ya en la materia, darle a usted un dato muy interesante, porque este término nueva evangelización es algo relativamente nuevo dentro de nuestro ambiente católico, digamos, de nuestra cultura católica, de nuestro lenguaje católico. Fue nuestro querido beato Juan Pablo II, muy pronto, y lo veremos quizá ya como santo, quien trajo esta palabra o este término, la nueva evangelización. Le voy a hacer una pregunta, no tiene que contestarme, solamente se la hago para que usted se la conteste allá en casa. ¿Cuándo fue la primera vez que se le puede decir a Juan Pablo II que usó o estrenó este término nueva evangelización? ¿Qué me dice usted? ¿Haití? ¿Está usted tibio? Efectivamente, muchos libros, muchos tratados sobre nueva evangelización mencionan que fue allá en Haití en el año 1983 cuando el Santo Padre visitó esa tierra que usó el término nueva evangelización. Si usted pensó que era en Haití en el 1983, tiene usted a B, le voy a poner de calificación. Está bien, tiene usted razón porque es lo que hemos oído muchísimo. Pero si usted es como yo, que me gusta ir un poco al fondo de las cosas para saber de dónde parten, le quiero decir cuándo fue que su santidad Juan Pablo II empezó por primera vez a usar el término nueva evangelización. Y fue en 1979, casi recién nombrado, casi recién electo Papa Juan Pablo II, Karol Wojtyła. Y fue precisamente en su nativa Polonia, en el santuario de Santa Cruz de Mogila,
que fue fue la celebración del milenario de la evangelización de aquellas latitudes. Y quiero leerle textualmente lo que dijo el Santo Padre allá en Polonia en 1979. Donde surge la cruz se ve la señal de que ha llegado la buena noticia de la salvación de los hombres mediante el amor. Con la nueva cruz de madera levantada, no lejos de ahí, hemos recibido una señal, que en el umbral del nuevo milenio, en esta nueva época de las nuevas condiciones de vida, vuelve a ser anunciado el Evangelio. Se ha dado comienzo a una nueva evangelización como si se tratara de un segundo anuncio, aunque en realidad es siempre el mismo anuncio. Palabras de su santidad, nuestro beato Juan Pablo II. Quise traer a colación esta cita porque esto tiene que ver con que podamos captar bien qué es lo que Dios, y ahora voy a ir al punto, qué es lo que Dios nos está queriendo decir desde el siglo pasado, estoy hablando ya del fin del siglo pasado, siglo XX, con este llamado a la nueva evangelización. Se ha dado comienzo a una nueva evangelización, dijo su santidad. Posteriormente en Haití volvió a repetir este término y más adelante en el transcurso de su papado fue ampliando, fue dándonos como más pautas en lo que él sentía como que Dios quería para la iglesia y que la iglesia llevara hacia el mundo la nueva evangelización. Más adelante él le añadió a este llamado a la nueva evangelización 3 condiciones. Una nueva evangelización que tiene que ser nueva en su ardor, nueva en sus métodos y nueva en su expresión. Y era tan notable esta casi obsesión que tenía Juan Pablo II con este llamado a la nueva evangelización, que si usted va a sus homilías, va a las audiencias, era casi que impensable que en alguna de estas palabras que él nos dirigiera, ya sea en un documento, no mencionara en algún momento la nueva evangelización. Era una continua llamada de su santidad. ¿Qué nos ha pasado? Que repito, tanto hemos oído hablar de la nueva evangelización que quizás pues nos parece ya como una campana que ha sonado demasiado y que no le estamos poniendo demasiada atención. Quiero ir al punto del por qué es que este llamado quizás ha pasado pues un poco, llamémosle, desapercibido para muchos y otros, lo que les hemos puesto atención, nos está causando un poco de decepción, que no vemos un cambio, no vemos un fruto de este llamado a la nueva evangelización. Tenemos que poner los puntos sobre las is desde este momento. Hay 2 cosas aquí. Cuando se habla de nueva evangelización y de los nuevos evangelizadores, recuerdan que hace unas semanas tuvimos aquí a Pepe Prado, quien yo considero realmente un pionero en tratar de implementar este llamado a la nueva evangelización, y que por cierto lo tendremos la próxima semana completando estas 2 visiones que él nos está trayendo aquí a EWTN y a través de EWTN a la iglesia, diría yo, del mundo entero. Así que la próxima semana tendremos a Pepe. Pero me encuentro en este punto en medio, entre lo que hablábamos con Pepe hace un mes, un poco más de un mes, y lo que vamos a hablar con Pepe la próxima semana. Quiero pues dejar aquí claro algo que creo que es básico. Tenemos nuevos evangelizadores para la nueva evangelización. Vamos a tomar brevemente la segunda parte, nueva evangelización. Al hablar de nueva evangelización no estamos hablando de un nuevo mensaje, no estamos hablando de un nuevo evangelio, no estamos tratando de inventar el agua tibia cuando el agua tibia ya está inventado. El mensaje que tenemos que llevar, la nueva evangelización, ese mensaje es el mensaje que nos viene desde los apóstoles hasta el día de hoy. No ha cambiado. Es el mensaje que Jesús nos encomendó, que Jesús nos pidió, que Jesús nos ordenó que nosotros fuéramos portadores. Hay 2 textos de la Escritura que quisiera compartir con ustedes brevemente, porque son las claves para entender este llamado a la nueva evangelización y entender que el mensaje es el mismo al cual el Señor se refería que nosotros lleváramos. Son 2 de los evangelios, Mateo 28 y Marcos 16. Voy a empezar con el de Mateo
porque aquí es importantísimo que nos demos cuenta que el Señor, antes de ascender al cielo, antes de subir ya glorificado a la diestra del Padre, nos dejó una orden. Y digo que es una orden porque ustedes verán cómo Mateo lo presenta, este mensaje que nos pide el Señor llevar. Y voy a leer textualmente el capítulo 28, versículo 18. Jesús se acercó a ellos y les habló así: me ha sido dada todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a guardar todo lo que yo les he mandado. Y termina el Señor diciendo: y he aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Breve comentario a este pasaje. Es el único pasaje en toda la Escritura, en todo el Nuevo Testamento y concretamente en los Evangelios que nos narran las palabras de Jesús, donde Jesús dice: se me ha dado toda autoridad. Esta traducción, la Nueva Biblia de Jerusalén, dice: se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. Es importantísimo ese punto, porque fíjense que aquí Jesús está diciendo: estoy dándoles una orden porque yo soy quien tiene la orden, el poder, la autoridad. Jesús no dijo, y he buscado en todas las posibles traducciones habidas y por haber, miren, esta es una sugerencia. Si les parece bien, si tienen tiempo, si no tienen otra cosa que hacer, si están de acuerdo conmigo. No, el Señor nos dejó clarísimamente una orden. Me ha sido dado todo poder, toda autoridad. Vayan pues y hagan discípulos. Versículo 16 del Evangelio de San Marcos. Va por la misma línea. Vayan por todo el mundo y proclamen la buena nueva a toda la creación. Vayan por todo el mundo y proclamen la buena nueva a toda la creación. Estos son los dos textos que quizás a veces los hemos leído, los hemos escuchado en misa cuando se nos ha leído el Evangelio y no hemos caído en la cuenta de lo que el Señor nos pidió hace 2000 y pico de años. Fue un mandato para todos nosotros los bautizados. Claro, hay gente que le sabe sacar la vuelta a todo y hay gente que me está ya diciendo ahora: pero Pepe, tú estás hablando que se lo dijo a los apóstoles. No, se lo dijo a los apóstoles y a los que después de los apóstoles recibiéramos el bautizo y fuéramos miembros de la iglesia. El Señor, antes de ascender al cielo, fue clarísimo y les dejó una orden que habría que cumplir. San Pablo, que no estaba en ese grupo, no formaba parte en ese momento Pablo de los 11, porque ya Judas, recuerden, ya no estaba en el colegio apostólico. San Pablo recibió también del Señor el mandato de ir a los pueblos gentiles. Y San Pablo, que no había oído directamente de los labios de Jesús como lo oyó el resto, él captó perfectamente la importancia de responderle al Señor a la misma comisión que le dejó a él, a Pablo. Y por eso allá en la primera carta de Corintios, capítulo 9, en el versículo 16, San Pablo dice una expresión que nos tendría que a todos convertirse en la expresión diaria. Ay de mí si no predico el Evangelio. Ay de mí si no predico el Evangelio. Pablo lo entendió muy bien. Ay de mí. Quiero dejar claro que San Pablo aquí no está diciendo en un sentido de un miedo. No. A Dios Pablo no le tenía miedo, le tenía temor, que es muy diferente. Es diferente el temor a Dios al miedo a Dios. Todos tenemos que tener temor a Dios, a ese Dios soberano, por supuesto, pero temor es respeto, reverencia, y ese temor tiene que traducirse en obediencia. Y Pablo, bajo esa óptica, es que dice: ay de mí, si no cumplo lo que el Señor me ha encargado. No porque Dios me vaya a castigar, sino porque yo estoy fallando al Señor. Porque esa comisión que me dejó el Señor se está convirtiendo en mí en una omisión. No lo estoy haciendo, estoy desobedeciendo el llamado del Señor. Y mis hermanos, esta misma llamada que tuvo Pedro, Pablo, Andrés, Santiago, usted menciona el resto de los apóstoles, Pablo incluido también.
Es la misma comisión que tenemos usted y yo, y que Juan Pablo II nos vino a reafirmar, a recordar, a reenfatizar que tendríamos que hacerlo. No quiero con esto implicar que durante los 19 o 20 siglos anteriores la iglesia se cayó con esto. No, lo estuvimos cumpliendo, pero sí tenemos que ser conscientes que a partir de la reforma, cuando viene el rompimiento, la iglesia, sobre todo nosotros, la iglesia católica, como que nos desentendimos un poco de esta gran comisión, porque precisamente al haber esta ruptura con Martín Lutero y ellos dieron un gran énfasis a esta parte de la palabra de Dios y de la misión, como que nosotros, la Iglesia Católica, nos enfocamos más en la parte teológica, moral, de crecimiento, de doctrina, lo cual está muy bien, pero tenemos que reconocer que en cierta manera perdimos un poco el hilo de la evangelización, de la gran misión que tendríamos que continuar. Hoy día, siglo XXI, estamos pagando las consecuencias. Hoy día, y esto nos lo ha dicho hasta casi con lágrimas nuestro querido Papa Emérito, el Papa Benedicto, hoy día existe una gravísima crisis de fe. Y hermanos, vamos a poner las cosas claras. La crisis de fe que en este momento vive la humanidad y viven una gran cantidad de bautizados es porque han sido bautizados, pero no han sido evangelizados. Quizá usted dice que estoy diciendo una herejía. No, no estoy diciendo ninguna herejía. Una persona puede ser bautizada, puede pasar por los 3 sacramentos de iniciación, por el bautizo, por la confirmación y puede llegar incluso al sacramento de la Eucaristía, a recibir la primera comunión y participar ya en la vida litúrgica de la iglesia y sin embargo no estar evangelizado. Porque una cosa es estar sacramentalizado y no es que es malo estar sacramentalizado, hemos pasado por los sacramentos de iniciación, pero no se nos ha llevado a un encuentro personal con Jesús, no se nos ha presentado el querigma, no se nos ha anunciado la buena nueva, no se nos ha llevado ya a una edad consciente, una edad donde podemos libremente hacer una elección, a eso, a que hagamos una elección. Se nos inició en la iglesia, entendamos muy bien, se nos inició en la iglesia y sobre todo la mayoría de nosotros que fuimos bautizados cuando éramos aún infantes, nuestros padres y padrinos tomaron una gravísima responsabilidad de más adelante instruirnos en la fe, pero llevarnos a una vida de fe. Y creo que aquí hay una de las grandes fallas que hemos cometido en la iglesia y tenemos que reconocer, mis hermanos. Nosotros dimos por asumido que por haber pasado por los 3 sacramentos de iniciación, ya una persona, hombre o mujer, no importa el sexo, tenía ya una relación personal con Jesús. Y como dimos por sentado esto, lo que empezamos a hacer, y yo pasé, yo soy parte de este mismo proceso, empezamos a catequizar a la persona. Hablarle del catecismo, enseñarle oraciones, lo cual está muy bien. Quizá fuimos un poco más y lo mandamos a un colegio de religiosos, de religiosas, para que lo siguieran instruyendo. Todo eso está bien y por favor no me vayan a malentender. No quiero decir que nada de eso sea malo en absoluto. Pero ¿saben qué hicimos? Cuando nosotros perdimos esa primera etapa importantísima, que es ese encuentro personal con Jesús, mis hermanos, nosotros empezamos a construir del segundo piso para arriba. Y hoy día la crisis de fe que viven muchísimos de los bautizados es que a pesar de haber recibido los sacramentos de iniciación, no los llevamos a que ellos tomaran una decisión en su vida de aceptar a ese Jesús en su vida. Lo aceptaran ya libre, voluntaria, abiertamente en su corazón. Y esto fue algo de lo que el Papa Juan Pablo II nos empezó a hablar de esta nueva evangelización. Juan Pablo empezó a hablarnos de un encuentro personal con Jesús. Revisen bastantes de sus escritos, de sus homilías, de sus discursos, y él empezó a hablar de un encuentro personal con Jesús. Y tengo que reconocer que yo me encontré con gente dentro de la iglesia, algunas de nuestros teólogos, que empezaron a decir, ay, esa es doctrina protestante, ese es lenguaje protestante. Hermano, ¿cuál lenguaje protestante? ¿Cuál doctrina protestante?
el Señor a Nicodemo le dijo, Nicodemo, hay que nacer de nuevo. Nicodemo era un maestro de la ley, Nicodemo conocía perfectamente el Torá, conocía perfectamente toda la ley judía. Sin embargo, Nicodemo no había nacido, no había tenido todavía ese encuentro personal con Jesús que lo tuvo allá en esa azotea alta, allá en Jerusalén. El encuentro personal con Jesús fue algo que perdimos esa dimensión, dimos por un hecho que ya había ocurrido con los bautizados. Y hermanos, ahí tenemos la crisis que estamos viviendo. Muchos bautizados, y como dice Pepe Prado, ya lo van a oír la próxima semana, quizá incurrimos en el gran problema de tener muchísimos paganos bautizados. ¿No le gusta ese término? Déjeme se lo explico. ¿Qué quiere decir pagano bautizado? Pagano bautizado quiere decir alguien que ha sido bautizado, y voy más, que ha pasado por los otros dos sacramentos de iniciación, la confirmación, y ha llegado incluso al sacramento de la Eucaristía, a recibir la primera comunión, el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad del Señor. Pero sin embargo, en su vida vive como la gente del mundo. Hay lo que se llama una disectomía, hay una incongruencia de vida. Porque si yo realmente estoy viviendo mi fe, si estoy viviendo mi encuentro con Jesús, mis sacramentos y mi vida tienen que ser congruentes, tiene que haber una congruencia de vida y no lo que ya nos apuntaba Vaticano II, que se estaba dando el fenómeno de divorcio entre fe y vida. O lo que nos decía nuestro querido Papa Emérito Benedicto, hay una desertificación, desierto dentro de la iglesia, porque muchísimas almas están viviendo un desierto espiritual. Y vayamos nuevamente a lo que es el diagnóstico del porqué de esta situación, porque no hemos evangelizado. Ahora, antes de ir a unos mensajes, quiero que nos quede bien claro. El mensaje que tenemos nosotros que presentar es el mismo. Es lo que la iglesia desde siempre ha llamado el querigma, la buena nueva, la buena noticia, la perla, el gran tesoro. Con Pepe Prado vamos a hablar mucho más de este asunto del querigma. Yo solamente quiero ir a una palabra de nuestro Papa Benedicto allá en aquella famosa carta Porta Fidei. El querigma, la buena nueva, es una persona, Cristo Jesús. Es la forma más simple en que se los puedo yo poner. Madre Teresa de Calcuta así lo dijo. Hace años que se le preguntó, Madre, ¿qué es evangelizar? Y Madre se quedó pensando, se quedó unos segundos meditando y nos dijo, evangelizar es tener a Jesús para darle a otro a Jesús. Así que el querigma, la buena nueva, tiene el nombre, se llama Cristo Jesús. Y nosotros tenemos que ser conscientes que hay muchas personas que aunque han oído hablar de Jesús, no conocen a Jesús. Voy a explicar esto con más detenimiento ahora que volvemos de unos breves mensajes. Quédese ahí porque tenemos aún mucho que compartir usted y yo sobre la nueva evangelización y los nuevos evangelizadores. Vuelvo enseguida con ustedes. Bueno, la próxima semana vamos a hablar mucho más de este tema, porque créanme, estamos convencidos de que este punto es en este momento crucial para la vida de la iglesia y crucial para la vida del mundo. Porque si el mundo está de cabeza, es porque la iglesia, en cierta forma, hemos permitido que este mundo se aparte de donde tenía que no haber salido, que es de un mundo cristiano, un mundo centrado en Cristo.
Estoy de acuerdo que hay naciones donde hay otras religiones, donde no estoy queriendo decir que en este instante deberíamos tener todo un mundo, ojalá tuviéramos un mundo total y absolutamente cristiano. Pero estoy hablando de los países que tradicionalmente fueron cristianos, países donde realmente se podría decir este es un país que le podemos llamar cristiano, católico. Hoy día muchos de ellos han dejado de serlo. O sea, no solamente no hemos cristianizado el mundo, hemos fallado también en la misión agentes, sino que aún dentro de lo que es nuestra propia familia, vemos cómo hoy día hay esta gran crisis. Y la iglesia tiene que responderle al Señor en este momento. Yo admiro tremendamente la decisión del Papa, nuestro Papa emérito Benedicto, de cuando él sintió el momento de un cansancio, decir, alguien tiene que venir, alguien tiene que llevar adelante esta misión impasable de el mundo recibir lo que la iglesia tiene que ofrecerle, que es Cristo Jesús. Y por eso el Espíritu Santo nos ha regalado a este Papa maravilloso, el Papa Francisco. Aún no nos ha dado un documento. Sin embargo, si usted va desde la misa que celebró esa misma, al día siguiente, la misa que celebró con los señores cardenales, y de ahí para acá, las misas que celebra todas las mañanas en Santa Marta, las catequesis que nos está dando los miércoles, el Ángelus, en infinidad de ocasiones, hay frases ya del Papa Francisco que nos dejan clarísimamente entender por dónde vienen las cosas con él. Y quisiera yo mencionar a ustedes unas dos frases del Papa Francisco que nos hacen entender el por qué esta nueva evangelización es crucial en este momento. Y dice el Papa Francisco, la iglesia de puertas abiertas, no solo para recibir, sino fundamentalmente para salir y llenar de evangelio las calles y la vida de los hombres de nuestro tiempo. Una iglesia de puertas abiertas, no solo para recibir, sino fundamentalmente para salir y llenar de evangelio las calles y la vida de los hombres de nuestro tiempo. Continúo citando al Papa Francisco. No podemos permanecer en el estilo cliental, que pasivamente espera que venga el cliente, el feligrés, sino tenemos que tener estructuras para ir hacia donde nos necesitan, hacia donde está la gente, hacia quienes deseándolo no van acercándose. Creo que es clarísima la imagen que nos está dando el Papa Francisco. Hemos quizás por muchos años tenido una actitud de una iglesia triunfalista. Cada vez que se mencionan estadísticas de los billones de católicos que somos, yo pienso para mis adentros, esa estadística es un espejismo. Estamos hablando de números que en realidad no corresponden a la realidad. Porque el hecho de que nosotros contemos por millones de millones de millones los que se han bautizado, no quiere decir que esos millones de millones de millones realmente viven como iglesia. No es así. La crisis de fe que estamos viviendo. Y creo que ese triunfalismo de pensar que ya habíamos acabado con el mundo, que teníamos a este mundo cristianizado, hermanos, estamos decreciendo en presencia en el mundo. El mundo nos está mundanizando en lugar de nosotros cristianizar al mundo. Solamente para muestra les voy a dar un botón, que basta. Hace unos meses el episcopado alemán anunció que estaban cerrando el 80% de las parroquias católicas en Alemania. No por falta de dinero. Usted sabe que la Iglesia Católica y las iglesias en Alemania, las personas que están registradas en su registro civil, que pertenecen a la Iglesia luterana o episcopaliana o católica, de su cheque hay una aportación que va directamente a la iglesia, ni siquiera pasa por la persona, va directamente a la iglesia. O sea que la Iglesia Católica Alemana no tiene absolutamente ningún problema financiero, falta de fondos. Están cerrando parroquias porque no hay feligreses. En 20% de las parroquias están consolidando lo que debería ser la feligresía del 100%. ¿No le basta ese botón? No sé entonces qué más le pueda yo ofrecer. Y la crisis está por ahí. Por eso el Papa Francisco nos dice sabiamente, no podemos permanecer en el estilo cliental, de que los clientes van a venir. Tenemos nosotros que salir a buscar a esos clientes que no están viniendo a la iglesia. Tenemos nosotros que cumplir
con la gran comisión que se ha convertido en la gran omisión. Si estamos claros hasta este punto, entonces el mensaje es el mismo. El mensaje no va a cambiar. Si a usted le viene que hay que preparar un nuevo evangelio, que hay que adornarlo, que hay que presentarlo de esta manera para que a la gente le guste, olvídese, olvídese. Pablo dice que si alguien viene con otro mensaje diferente al de él, sea anatema, sea el demonio. No hay ningún otro nuevo mensaje. Y si alguien quiere crear un nuevo querigma en este momento, permítame, eso sería herético, sería demoníaco. No hay un nuevo mensaje. La buena nueva es intocable, no es negociable. Así que la nueva evangelización no tiene que ver con el mensaje. Ese no es nuevo. Ese es el mismo que nos viene desde Jesús hacia nosotros. ¿Dónde está entonces la clave de la nueva evangelización? Está en los nuevos evangelizadores. En usted, en mí, en cada uno de los bautizados. Así es. Para que haya una nueva evangelización, tiene que haber nuevos evangelizadores. No puede haber vino nuevo en odres viejos. No va usted a ser un nuevo evangelizador si no hay una renovación, una transformación, un cambio en usted, un cambio en mí. O sea que la nueva evangelización tiene que tener nuevos evangelizadores, y esos nuevos evangelizadores, esta es mi noticia, hoy a principio de junio del 2013, es usted y soy yo. Tiene que haber un cambio en nosotros. Y tiene que haber un cambio en cuanto a nuestra mentalidad y en cuanto a la fuerza que nos va a mover a llevar ese cambio de mentalidad. Dice San Pablo allá en la carta de Romanos, capítulo 12, versículo 2, dice, cambien su manera de pensar para que cambie su manera de vivir. Fíjense, cambien su manera de pensar para que cambie su manera de vivir. Nosotros tenemos que entender que tiene que haber un cambio en nuestra forma de ver las cosas. Le quiero simplemente dar una rápida historia que también Pepe Prado nos comentó y que la encuentran en su libro, del cual vamos a hablar la próxima semana. Rápidamente, una pareja, un hombre y su hijo, están en un bosque, se pierden en ese bosque, se empieza a hacer de noche y no encuentran cómo regresar al pueblo de donde habían salido, y en eso distinguen una pequeña luz por allá en la lejanía, caminan y se encuentran que es una pequeña casita metida entre los bosques, en el bosque, metida ya entre la maleza, entre la vegetación. Se hace de noche y ellos tocan a esta puerta buscando ayuda. Les abre una familia pobre. Y ellos dicen, estamos perdidos, no sabemos cómo volver al pueblo de donde salimos. Y les dicen, miren, se hace de noche, pasen y quédense con nosotros, mañana les indicamos cómo volver al sitio donde ustedes procedían. Entran a la casa y esta familia humilde les dice, les podemos ofrecer de lo que tenemos. Aquella gente que no había comido le dicen, ¿cómo no? Denos de comer. Y les ofrecen un vaso de leche y un poco de queso. Colorín colorado, van a dormir, amanece al día siguiente, esta familia pobre se levanta y les va a ofrecer otra vez algún sustento para después emprender el viaje, y les vuelven a ofrecer un poquitín de leche, un poquitín de requesón y un poco de queso. Y ya el padre, viendo esto, les pregunta, le dice, oiga, pero gracias por este alimento, pero ustedes no tienen otra cosa aparte de leche, queso y requesón. Y el hombre de la casa le dice, no, porque tenemos solamente una vaquita, que es la que nos proporciona esta leche, este queso y esa requesón, y con eso tenemos para vivir. El padre da las gracias, le indican el camino de volver por donde se habían perdido el día anterior y se marchan. Ya al salir, al poco caminar, el padre se da cuenta de que hay una vaca, la vaca que le habían hablado, y estaba cerca un pequeño barranco ahí, y le dice al hijo, hijo, ve por esa vaca y tírala al barranco. El hijo se escandaliza y dice, pero padre, ¿cómo me pides que haga esto si esta vaca es el sustento de esta gente? ¿Cómo? Hijo, toma esa vaca, coge esa vaca y tírala por el barranco. Pero papá, tírala por el barranco. El hijo obediente va y empuja esa vaca se despeña, esa vaca muere. Se marchan. El hijo se va realmente escandalizado.
Pasan los años, el padre muere, pero este hijo que tenía un pequeño remordimiento o grande remordimiento en su corazón, quiere saber qué pasó con esa gente que los dejaron sin su vaca. Decide hacer un viaje de regreso, se recuerda más o menos el sitio por donde había sido aquella famosa aventura, marcha para ese sitio y cuando va llegando más o menos al lugar donde él consideraba que estaba aquella casita, pues ve que hay plantíos, ve que hay un rebaño de ovejas, ve que hay un rebaño de vacas y ve una casa mucho mejor de la que él conocía. Pero aquel era el sitio. Así que va y toca la puerta, intrigado, y le abre aquella familia que los había hospedado aquella noche. Y se reconocen. Y el chico con gran remordimiento le dice, oiga, yo volví aquí porque pues quería yo saber qué pasó después de que nosotros marchamos de aquí. Y el padre le dice, pues fíjese que nuestra vaca se perdió, nunca más la encontramos. Y como no teníamos que llevar a la mesa, pues decidimos sembrar, empezar a cultivar, empezamos a buscar otro medio de sustento y mire, logramos hacer cultivos, logramos volver a tener un rebaño, y todo ha prosperado, nos está yendo muy bien. El hijo le dio las gracias al padre que ya se había marchado de este mundo. Porque, moraleja, si no le hubieran tirado esa vaca, esa gente hubieran continuado perpetuamente quizá comiendo leche, requesón y quesito. Hermanos, para la nueva evangelización, usted y yo tenemos que tirar la vaca que hemos tenido siempre en cuanto a nuestros conceptos de evangelización. Así es. Tenemos que abrirnos a cosas nuevas. Y la gran novedad para los nuevos evangelizadores es que si por años hemos estado tratando de ver que gente se acerque a la iglesia, si hemos tratado por muchos medios de que en nuestras parroquias vengan más gentes y no hemos tenido éxito, si en nuestra propia familia vemos que no solamente no los hemos atraído, sino que se han marchado, tenemos que tirar la vaca. Tenemos que empezar a pedirle al Señor que cambie nuestra manera de pensar para que entonces cambie nuestra manera de vivir. Hechos de los Apóstoles. Usted sabe la historia perfectamente bien con este grupo que el Señor les había dado esa orden. Mateo, Marco, vayan. Sin embargo, voy a Hechos de los Apóstoles porque aquí ocurre un hecho quizás que nos va a dar luz en esta tarde en cuanto a lo que a usted y a mí tiene que suceder en nuestras vidas. El Señor les había dicho vayan. Y dice Hechos de los Apóstoles capítulo 1 versículo 4. Apúntelo. Hechos 1 capítulo 1 versículo 4. Mientras estaba comiendo con ellos les ordenó. Aquí viene otra orden. No se vayan de Jerusalén, sino aguarden la promesa del Padre que oyeron de mí. ¿Qué cosa? El Señor les había dado una orden, vayan. Y ahora el Señor aquí vuelve a decir, mientras estaban comiendo, les ordenó, no se vayan de Jerusalén, sino que esperen, aguarden la promesa del Padre que oyeron de mí. ¿Qué promesa? ¿Qué promesa es la que el Señor les había hablado? Vaya usted al profeta Joel. Al final de los tiempos derramaré mi espíritu sobre toda carne. El Señor sabía que Pedro, Juan, Santiago, cada uno de ellos, hasta nosotros, no podíamos ni podemos llevar adelante la obra, la misión, la gran comisión sin el poder del Espíritu Santo. Voy ahí mismo a Hechos de los Apóstoles. Voy a ir ahora al capítulo 1, al versículo 8. Ustedes recibirán una fuerza cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y de este modo serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Aquí está el secreto. El Señor en el versículo 4 dice, espérense. En el versículo 8 les dice, ustedes van a recibir fuerza, ustedes van a recibir poder. Esta palabra que se usa aquí en el capítulo 1, versículo 8, es muy interesante porque en griego, si usted va a la traducción griega o busca en el griego, es la palabra dunamis. Es la palabra que se usa aquí, dunamis, dinamita. La misma palabra que se usa para el químico, la dinamita. O sea que, permítanme parafrasear lo que dice aquí el Señor. Al contrario, ustedes recibirán dinamita
cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, y de esta manera serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. ¿Lo entiende usted o no lo entiende? Para nosotros poder ser nuevos evangelizadores, no es que tenemos que aprender nuevos métodos, no es que tenemos que aprender nuevas astucias, no es que tenemos que aprender nuevas modalidades, no. Tenemos que abrirnos a la acción del Espíritu Santo. Ahora yo sé que muchos quizás me están diciendo, ay Pepe, pero el Espíritu Santo, eso el Señor se los dio a estos cuantos que estaban ahí. No, el Señor a cada uno de nosotros nos ha dado el Espíritu Santo. En muchas otras ocasiones lo he compartido con usted. Mire, usted tiene el Espíritu Santo. Sí. ¿No se le nota? Ese es su problema. Usted tiene el Espíritu Santo. En nuestros sacramentos hemos recibido el Espíritu Santo, especialmente en el sacramento de iniciación, bautizo. Usted quedó limpio del pecado original, usted fue injertado al cuerpo de Cristo, la iglesia, y usted recibió el Espíritu Santo. En el sacramento de confirmación usted recibió el Espíritu Santo, la plenitud de los dones y carismas que Dios le quiera dar para la misión. Y cuando nosotros recibimos la Eucaristía, el cuerpo, la sangre y el alma y la divinidad de Jesús, Jesús viene a nosotros y Dios entero, Padre, Hijo y Espíritu Santo están con nosotros también. También recibimos fuerza, gracia en el sacramento de la Eucaristía. Así que tenemos la dinamita en nosotros para llevar adelante la misión. Lo que pasa es que el mentiroso, nuestro enemigo, el diablo, el padre de la mentira, se ha encargado de engañar a una inmensa cantidad de bautizados con la gran mentira: esto no es para ti. No, esto es para Pepe Prado. Esto es para el padre fulano. Esto es para el predicador merengano. Esto es para aquella monjita que habla muy bien. Hermano y hermana, mañana, pasado y todos estos días, usted tiene que confrontarse consigo mismo y decir: ¿por qué no he evangelizado? Encuentre usted sus excusas, sus pretextos. Acuérdense, Moisés, cuando el Señor le manda sacar al pueblo judío, le empezó a poner al Señor un montón de excusas. ¡Ay, Señor, soy tartamudo, no me va a creer! El Señor no puede ni quiere escuchar de nosotros excusas. Si no lo hemos hecho, no tenemos excusa. Bueno, quizá usted puede decir, no lo sabía, ya lo sabe el día de hoy. Y la próxima semana se lo puedo repetir. Pepe Prado va a seguir poniéndole mucho fuerza a este punto. Todos estamos llamados a ser evangelizadores. Ahora, tenemos el Espíritu Santo, tenemos la dinamita, pero quizás lo que nos pueda faltar a muchos de nosotros es lo que habíamos mencionado previamente, ese encuentro personal con Jesús. Porque para yo llevar con poder a Jesús, para yo llevar a Jesús con convicción, yo tengo que conocer personalmente a Jesús. Yo puedo saber de Jesús. Mi testimonio no lo voy a dar en este momento. Yo por 30 y pico años, yo sabía de Jesús, me habían enseñado los jesuitas de Jesús, pero yo no conocía a Jesús. A mí nadie hasta ese 20 de septiembre del año 1972 me había dicho: mira, Jesús quiere entrar en tu corazón. Para mí eso fue una tremenda sorpresa. ¿Cómo que Jesús? Pero si yo conozco a Jesús, sí, pero tú no tienes a Jesús en tu corazón, me dijeron. Me quedé helado. Es cierto, yo no tenía a Jesús en mi corazón. Yo sabía intelectualmente de Jesús, que Jesús había vivido en Tierra Santa, que había muerto, que había sido pasado por su pasión, que había resucitado, que había ascendido al cielo, pero era una historia la que yo conocía. Yo no conocía a la persona de Jesús en mi vida. Yo no lo había invitado a entrar en mi corazón. Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, tiene un pasaje que creo que es importantísimo para abrirle a Jesús la puerta. Dice Apocalipsis 3:20, mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, yo entraré y cenaré con él. Mira que estoy a la puerta y llamo. Este es Jesús. Si alguien oye y abre, fíjense, Jesús no dice voy a empujar la puerta, voy a entrar. Me inviten o no me inviten, no. Jesús nos dio libertad y es en esa libertad que Él respeta hasta el que no lo invitemos a entrar en nuestra vida. Hermano y hermana, yo no sé qué edad usted tenga, no importa la edad, no importa la edad.
en cualquier momento, si usted por primera vez está escuchando esto hoy, yo se lo digo, hoy es el momento en el que el Señor le está diciendo, yo quiero entrar en tu vida, yo quiero entrar en tu corazón, yo quiero que tú me abras, que tú me invites, y créame, va a suceder. En mí sucedió. Después vienen grandes cambios, después viene todo un proceso donde el Espíritu Santo va a empezar a renovarnos, va a empezar a trabajar en nuestra vida, va a empezar a construir en nosotros ese Cristo para que podamos, como Pablo, decir, ya no soy más yo, sino es Cristo el que vive en mí. Ese era el secreto de Pablo. El secreto de Pablo de Tarso y el secreto de todos los demás, de Pedro, de Andrés, de Juan, de cada evangelizador que ha habido por todos estos siglos en la iglesia, es que han permitido a Cristo y han dicho, ya no soy más yo, es Cristo quien vive en mí. Y entonces es cuando el Espíritu Santo nos da la valentía. Vean a Pedro. Pedro había negado al Señor. Una de las negaciones más horrendas que quizás nunca se han oído. Yo a ese ni lo conozco, a su maestro de 3 años, a su amado Jesús. Y sin embargo, ese Pedro, días después en Pentecostés, ese Pedro lleno del poder del Espíritu Santo, pronuncia su primer mensaje, su primera homilía, su primer discurso, como usted lo quiera llamar. Y dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, que ese día 3,000 almas se convirtieron. ¿Era el mismo Pedro? Era un Pedro nuevo, un nuevo evangelizador. El mismo en cuanto a su persona, su físico, su carácter. Pedro no es que era un otro Pedro diferente, era un Pedro lleno del poder del Espíritu Santo. Y hermanos, el secreto de la nueva evangelización son los nuevos evangelizadores. El mensaje es el mismo. Hemos fallado nosotros, los que teníamos que haber sido los mensajeros. Hemos fallado nosotros, los que teníamos que haber cumplido con la gran comisión Mateo, Marcos. El mundo está esperando este mensaje. El mundo está, créame, en cierta forma, ansioso de la verdad y la están buscando por otras falsas verdades. Por eso tomo las palabras del Papa Francisco. Hay que ser una iglesia de puertas afuera. Hay que llenar las calles con la buena nueva. Y esa buena nueva es Cristo Jesús. Mis hermanos, estamos en un tiempo crítico. Estamos en un tiempo que no puede esperar, sino nosotros, ¿quién? Sino ahora, ¿cuándo? Este es el momento de la nueva evangelización. Y créanme, y no estoy aquí en un plan de profeta, pero estoy seguro que en los próximos días, en las próximas semanas, en los próximos meses, mientras el Señor tenga con nosotros al Papa Francisco, vamos a oír más y más y más y más este llamado, este recordarnos que no podemos quedarnos calentando banca. Una iglesia autocentrada en sí mismo, lo ha dicho el Papa, es una iglesia enferma. Una iglesia que no sale es una iglesia enferma. Y lo que está enfermo va a morir. Y una iglesia autocentrada, una iglesia que está encerrada, está preparada para morir. Y la iglesia, y aquí no estoy hablando ni del edificio, ni siquiera voy ahora a hablar de la parroquia, ni siquiera voy a hablar ahora del grupo, ni siquiera voy a hablar ahora del movimiento apostólico, le estoy hablando a usted. Porque usted es iglesia. Si usted ha sido bautizado, usted es iglesia. Y créame, le dejo casi con una frase, yo sé que es dura, pero no puedo irme sin dejar de decirle esto. Si usted no evangeliza, usted está espiritualmente enfermo. Y no lo estoy juzgando, le estoy simplemente alertando a que haya este momento de apertura de usted, de decir yo quiero, Papa Francisco, yo quiero ser un instrumento de esta nueva evangelización. Yo quiero ser un nuevo evangelizador. Y no termino, porque ya se los dije, el próximo lunes vamos a tener a Pepe Prado y vamos a continuar con este tema. Así que si no le gustó lo que hoy hemos hablado, no sintonice el próximo semana a Nuestra Fe en Vivo. Pero si a usted ya le prendió un poco la llama de hay que hacerlo, créame,
El próximo lunes voy a tener aquí al lado, a quien yo considero un profeta entre nosotros, a Pepe Prado, un pionero, alguien que captó esta visión hace muchísimo tiempo y que gracias a Pepe, tenemos que decir, hoy día muchos estamos pudiendo decirle al Señor, Señor, aquí estoy. Y con esas palabras lindas de María, hágase en mí según tu voluntad. Si Dios nos concede una semana más de vida, aquí los espero la próxima semana. Hasta entonces.